Bienvenido, bienvenida a este curso que es un paso más que hemos dado en la formación de narradores. Es un webinar totalmente gratuito que ha sido probado, que está hecho para ayudar a aquellos que están tal vez un poco atorados en el proyecto del libro, en el sueño de escribir y publicar un libro, porque no se puede escribir un libro si no adoptas hábitos de escritor y por eso hemos pues armado este programa que se llama 5 hábitos sin los cuales no podrás escribir un libro y cómo adquirirlos. Es un hecho, es un hecho que si no adoptas ciertas prácticas normales comunes, no vas a poder terminar tu libro. Mi nombre es Carlos Winter, soy escritor y editor y pronto te voy a hablar un poquito más de mí. Esto es parte de los proyectos del Club de Escritores Solitarios y vamos adelante. A ver, ¿quién soy yo? Eh, Voy de cierto modo porque creo que puede encontrar eco en ti, hablarte un poco de cómo los escritores vamos formándonos desde pequeños. Yo, pues mi madre, con la mejor de las intenciones, siempre pues estuvo pendiente de mí y cuando estaba pequeño pensó en algún momento que yo era sordo porque yo no contestaba fácilmente a lo que me decían los demás. Me llevó al médico rápidamente porque estaba preocupada y resulta ser que no, que yo físicamente no tenía nada mal, mi oído funcionaba perfectamente bien y que lo que pasaba es que si yo estaba muy entretenido con mi propia imaginación, yo no le hacía caso a los otros. Ella en su afán de ayudarme, que definitivamente era un problema, era un problema enteramente mío, sobre todo en una sociedad tan extrovertida como la que yo vivía, y también pues el mundo sigue siendo de los extrovertidos, de los grandes pues pues vendedores en ese sentido, de las personas que constantemente están en contacto con gente, viendo a muchas personas todos los días. Entonces ella trató de ayudarme en ese sentido y me metió en varios movimientos. Me entré a los niños exploradores, los Boy Scouts, como se le llama comúnmente. También participé en diferentes grupos comunitarios para que yo me sociabilizara o me relacionara mejor con otros. Eh, Así que de cierto modo yo comencé a entender que que en sí la introversión era mala, retraerse era malo, estar solo era pues negativo, porque todo en la sociedad me comenzó a decir eso. Lo gracioso es que también ya muchos años después pues encontré un taller literario, incluso estuve en otro país, me viajé a ese otro país porque pues iba a estudiar mi carrera, la estudié, la terminé, yo soy ingeniero industrial y resulta ser que en ese otro país por cuestiones del azar y guiado por la que era en ese momento mi novia, entré a un taller literario y me encontré como en casa. Yo iba ahí con la intención de redactar o adquirir habilidades para redactar mejor mi tesis. Ni siquiera iba a ver un tema de escritura creativa, pero como siempre había leído mucho en mis momentos de retraimiento, porque esa actividad de lectura sí me gustaba, leí Julio Verne, leí Raymond Chandler, leí novelas policíacas, leí Agatha Christie, leí John le Carré, leí a Joe Pestum, que era un escritor en ese tiempo muy, pues, que estaba a la mano, muy accesible, y que se dedicaba a los jóvenes, a literatura para jóvenes, policíaca. Y entonces yo tenía ya un camino andado como lector y por lo tanto también había estado ya haciendo o me había entusiasmado por el camino del escritor, pero llego a ese taller, ahí encuentro a uno de mis primeros facilitadores, comienzo también a convivir con escritores de verdad en forma y pues me quedo por mucho tiempo en ese espacio. Em, de ahí fue donde yo comencé a ver, a escribir realmente que podía ser como una carrera
profesional. Yo había hecho ese viaje a estudiar en un momento muy desestructurado de mi vida porque mi país estaba siendo invadido casi en esas fechas y también mi padre acababa de morir hacía poco. Así que era como un empezar desde cero. Era enfrentarme a algo que a la vez era apasionante, pero también era retador porque no conocía nada de lo que... Y yo creo que los mayores retos para alguien introvertido como yo es darse cuenta de que en cierto momento necesitas ayuda de los demás. Ese taller también me enseñó que había que sumarse a otros grupos para cambiar y para hacernos mejores nosotros mismos, para autoconocernos. Nos conocemos a través de la mirada en el otro, no a solas. Tú funcionas por contraste. Muchas personas que han viajado fuera de su país se dan cuenta de que tienen un acento diferente cuando lo comparan con personas que hablan distinto a ellos. Entonces, todos nos necesitamos y aunque somos introvertidos, porque es una actividad que te permite pensar, que te permite imaginar, también hay después un afán de compartir. Y compartir es saber que hay personas que pasan por las mismas dificultades que tú atraviesas y tratar de entonces de reflejar lo que tú ya has pasado. Así que ahora como escritor, como editor, yo no voy a ahondar en quién soy yo, lo he dicho varias veces, mi nombre es Carlos Wintermelo, pero lo importante es cómo te puedes reflejar en mi experiencia y cómo puedes tú mismo desarrollarte. Lo importante en este momento, con este curso, este webinario, es que tú aprendas, que tú te desarrolles porque está enfocado totalmente en ti. Bueno, lo primero que quieres hacer es desarrollar tus hábitos como escritor. ¿Qué es un hábito? Vamos a poner una definición muy sencilla. Va a haber muchas, pero la que te funciona bien para este momento, para algo rápido, entendible, es una práctica común. Algo que quieres asumir para siempre entre tu lista de conductas usuales. Lo primero que te recomiendo es lo que se ve arriba, en naranja, fijar una imagen, buscar una en el ciberespacio y copiarla. Todo luego ponerla como protector de pantalla en tu computadora o teléfono celular. Si tu hábito, el hábito que quieres desarrollar es despertarte temprano, pues bueno, consigue tal vez una imagen de un hombre saliendo de la cama o una mujer saliendo de la cama y eso te va a dar una referencia de lo que quieres alcanzar. Y como la vas a tener a la vista en lugares pues que vemos normalmente mucho, como el celular o la computadora portátil o la pantalla de tu computadora, pues eso constantemente te va a traer la idea de ese hábito. Lo segundo es que vas a tener que aguijonearte, vas a tener que empujarte a hacer ese hábito. Así que constantemente recuerda qué pasaría si no hicieras esto. ¿Qué pasaría si no pasara esto? Obviamente, como escritor o con el fin que tienes en mente de escribir un libro primero, pues si no cumples con estos hábitos que yo te voy a recomendar, pues simplemente lo que va a ocurrir es que no vas a ver el proyecto de tu libro cristalizado, terminado. Lo siguiente es la repetición. Hay muchos expertos que hablan de 30 repeticiones. En realidad yo creo que con 15 veces, si es diario o por 2 semanas, si lo realizas una o varias veces a la semana, es suficiente. Durante ese tiempo debes haber podido fijar esa conducta entre tus costumbres. Y por último, la automotivación. Cuando tengas logros parciales, autorrecompénsate. Regálate una comida de algo que te gusta o algún nuevo libro que estás esperando el momento justo para comprarlo. Haz notar que lograste ese objetivo. Esto es clave, es importante. En la siguiente material, en la siguiente filmina, te voy a hablar de los hábitos específicos sin los cuales no podrás escribir un libro. Bueno, en la filmina anterior vimos el método para crear cualquier práctica común tuya o hábito, y aquí estoy mostrando los 5 hábitos que estoy seguro te permitirán escribir un libro. Sin ellos no podrás escribir un libro. El primer hábito
es el de pensar, el segundo hábito el de investigar para la verosimilitud, el tercer hábito es el de la luna, el tercer hábito el del sol y el hábito de la paciencia. Recuerda, y lo pongo arriba, ser quien eres te obliga a abandonar lo que no eres. Al asumir hábitos de escritor vas a tener que rechazar hábitos o por lo menos limitar esos hábitos que no son propios de los escritores, que no te van a permitir o no te van a llevar a una acción de escribir creativamente y, y lo mejor posible. Por ejemplo, en el hábito de pensar, que consiste en exactamente en separar un espacio del día, yo te recomiendo que sea una hora o dos y que sea todos los días que llamamos días laborables o días activos de la semana, de lunes a viernes. Si asumes ese hábito, que es el de separarte del resto de las personas, estar contigo mismo por una hora o 2 horas diarias, obviamente vas a tener que disminuir tu tiempo de sociabilizar con los otros. Es algo muy obvio. Entonces vas a tener que tomar estas elecciones. El segundo hábito, que es el de investigar, es separar también, este puede ser 2 horas a la semana, un tiempo para buscar información sobre lo que quieres saber. Por ejemplo, si estás interesado en asesinos en serie o en payasos terroríficos de la historia, bueno, reserva 2 horas a la semana, puede ser el jueves o viernes, y utiliza esa fantástica herramienta que es el Internet o vete a una biblioteca y también ahí vas a utilizar otro tipo de tecnologías para buscar información al respecto. También el hábito de la luna es el hábito de la escritura emocional. Es lo que llaman algunos inspiración. Reserva una libreta para apuntar lo que sueñas. Por ejemplo, esa es una fuente. Rosa Montero dice que la literatura viene del mismo lugar que vienen los sueños. Entonces, pues es sin duda un espacio importante para crear, y lo han hecho escritores importantes a través de toda la historia, es recordar, transcribir, estar consciente de tus sueños. Y el hábito del sol ya es organizar ese material un poco onírico, esa primera inspiración que tuviste sobre cierta historia, organizarlo para que lo puedas comunicar a otras personas. La revisión gramatical, la revisión ortográfica, la reescritura, la elección de el narrador, si lo vas a narrar en primera persona, segunda persona, tercera persona, y yo qué sé, pero tienes en este momento que verlo en el momento racional. Antes no, en el momento de la luna solo debe ser inspiración, solo debe ser fluir de la conciencia, solo debe ser lo que tu inconsciente está pugnando por mostrarte. Y el hábito de la paciencia, este yo lo comparo con el cuento, esta fábula que se le atribuye a Esopo, pero también ha sido escrita por otros fabulistas, que es la gallina de los huevos de oro. Aprende a querer la gallina, a la gallina, que es la literatura en sí, la práctica de la escritura creativa, y no tanto los huevos de oro. Los huevos de oro, si cuidas a la gallina, van a llegar, pero no te desesperes. O sea, más bien siempre, siempre, siempre quiere es a la gallina. Poniéndolo en orden para que puedas aplicar esto de la mejor manera posible, en cada uno de estos hábitos utiliza el método anterior. Primero, consigue alguna imagen que te recuerde el hábito. Por ejemplo, en el hábito de pensar, podrías poner a este monumento del pensador de Rodin y bajar esa imagen del internet, recortarla como tú quieras, ponerla en el salvapantallas de tu teléfono celular y verla constantemente. Lo segundo que podrías hacer es establecer o interiormente un empuje interior que te diga, si no haces este hábito, si no lo llevas a cabo, si no lo desarrollas, entonces no vas a obtener la apreciada escritura de tu libro. Y tercero, tienes que comenzar entonces a repetirlo. Si asumes lo que te estoy recomendando, que es por lo menos una hora o 2 horas por día de la semana, de lunes a viernes, debes entonces hacer 5 repeticiones por semana de este hábito. 5, estamos hablando de 3 semanas, dedicando una hora diaria a estar en un lugar tranquilo,
contigo mismo, pensando o dentro de tu casa, ir a un lugar tranquilo no es sinónimo de que ese lugar tenga que estar deshabitado totalmente. Simplemente de que allí haya personas que no sean amigos tuyos tal cual para que no pues te interrumpan, para que no te roben ese espacio que es solo para ti. Y ahí vas a estar buscando relajarte, sentir tu cuerpo relajado, escucharte a ti mismo, escuchar tus ideas. Eso es importante. Y pues estar una hora en ese espacio para que tu mente se despeje y conviertas eso en una práctica común, tener tu mente despejada. Y finalmente, autorrecompensarte, según el método. Cuando cumplas los primeros 5 días, la primera semana de estar yendo a este lugar tranquilo, solo para ti, para tú lograr estar contigo mismo, después de la primera semana podrías regalarte el libro que has estado añorando comprar y leer, por ejemplo. Igual haz con el hábito de la investigación, que te recomiendo 2 horas por semana, podría ser el viernes, reserva un día. El hábito de la luna, ahí te recomiendo tener una libreta y una vez al día o 2 veces al día apuntar o regularmente, no le pongamos límite a la mente, a la emoción, regularmente cada vez que tenga una idea, apuntarla ahí o grabarla en la grabadora de tu celular. Y el hábito del sol podría ser también una vez a la semana. Todo eso que has ido captando en tu libreta, ordenarlo para que sea entendible por otros una vez a la semana, 2 horas a la semana. Y el hábito de la paciencia, bueno, siempre recordarte una vez a la semana que no es tan importante tener el libro en concreto, sino desarrollar la literatura. Eso es lo importante, esa es la base de todo. Vamos a lo siguiente. Bueno, ya tienes el método, tienes los hábitos y tú dirás, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que te pongas en contacto con nosotros porque constantemente vamos a estar enviando material. Nos necesitamos unos a los otros, aunque la literatura comienza con un ejercicio solitario de comunión contigo mismo, después debes pues estar en hermandad con otros, poder comunicarle tus ideas. Igual que yo te conté que me pasó a mí, y es un gran reto para los introvertidos, porque de cierto modo estamos más cómodos solos, pero es necesario, es importante también la mano de la otra persona. Te recomiendo que de inmediato te sumes a un fanpage que tenemos en Facebook que se llama Formación para Escritores. Esa es la base, ese lugar es la base del Club de Escritores Solitarios. También está el fanpage de la editorial Fuga, que es Fuga PTY de Facebook. También está mi fanpage personal, donde por supuesto que voy a enviar sobre las apariciones de mis libros, pero también voy a estar comentando sobre cómo he escrito libros, un libro específico u otro libro específico, y eso y ello es información que te va a servir de mucho. También tenemos una cuenta en Twitter de la editorial Fuga PTY para que la sigas. Y también tenemos dos páginas, fugalibros.com y carloswinter.com, a las cuales es fácil seguir. Por favor, hazlo de inmediato, vas a ver que te va a convenir, vas a ver que te va a ayudar estar en contacto conmigo y con otras personas que están en lo mismo que haces tú.